Siempre es un gozo verlos, darles la bienvenida a cada uno. Mientras llegan los demás, vamos a escuchar un himno. Que el Señor los bendiga a todos. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Y este es un tema muy interesante: conspiración. Conspiración es un término que está de moda y se escucha en todos lados. Y hoy yo quiero hablar acerca de la conspiración final, porque el término conspiración sí aparece en las escrituras, y no solo es el término, sino que la conspiración misma existe desde que hay una revelación de las escrituras. Quiero esta noche llevarlos por algunos pasajes, pero en sí creo que solo nos vamos a introducir, como suele pasar con estos temas. Siempre hay muchos detalles. Avancemos hasta donde hoy podemos o el tiempo nos permita. La conspiración. Quiero que leamos por lo menos uno de estos pasajes, el Salmo 83 del 1. Y tenemos aquí a Asaf, uno de los hombres que conoció mucho al Señor. Este hombre oraba y estaba orando al Señor. Y esto va a ser un tema a desarrollar, es muy amplio, pero hoy empecemos. Y leamos lo que dice desde el versículo 1 al 8. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza, y contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. La palabra consultar es conspirar, astuta y secretamente también es conspirar, y han entrado en consejo, también es conspirar contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos.
para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, que se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, y aquí nos va a decir, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Estas son naciones que siempre han sido y son enemigos de Israel. Ahora, la conspiración. Esto es un tema curioso porque no es nuevo, pero empecemos por definir lo que se nos dice acerca de la conspiración. Bueno, usemos los diccionarios. Vamos por lo más básico para empezar. ¿Qué es conspiración? El diccionario, aquí tengo dos diccionarios, dice, es un acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente contra el Estado o el soberano. Es decir, que conspirar tiene que ver con alzarse o maquinar o hacer planes en secreto contra la autoridad, contra el soberano. La otra definición nos dice que esta es una palabra con origen en latín, conspiratio. El concepto de conspiración hace referencia al acto de conspirar, es decir, de aliarse contra un superior para arrebatarle el poder o contra un particular con el propósito de hacerle daño. Dicho sobre una determinada cuestión, conspiración se refiere a llegar a un mismo objetivo, es decir, que implica algo que se trama en secreto, establecer alianzas, un acto de rebelión, ir en contra de la autoridad establecida o del gobernante o de las leyes. Eso es conspirar. Conspiración es el término de moda, como les decía, en estos días, y es lo que vamos a encontrar en este momento en la radio, en la televisión, las redes sociales, la prensa escrita y todos los que se encuentran en la actualidad, y yo lo voy a decir de esta manera, como serviles del reino de las tinieblas, los líderes del nuevo orden mundial. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque cualquier cosa que se diga que los reales o los verdaderos gobernantes del mundo, los que controlan el dinero, ¿sí? Los que controlan la salud, los que controlan la alimentación, los que controlan los gobiernos locales de los países que están bajo la ONU y bajo todos estos organismos que lo iremos desarrollando, pues si alguien dice algo contra lo que hoy se llama Estado profundo o los que están desde hace tiempo luchando y poniendo las condiciones en el mundo para establecer este nuevo orden, pues hoy se llama conspiración. Bueno, esto hay que ver con algo que dijo el Señor, y Jehová tiene una sentencia para con ellos. Y esto es lo que quiero que definamos. La conspiración existe desde siempre, pero conspirar es alzarse contra la autoridad o contra el soberano, que en este caso es Dios. Y aquí en Isaías 5:20 nosotros vamos a ver lo que Jehová dice. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios tiene una sentencia para los que conspiran contra Él. Y la conspiración existe desde el primer Edén. El primero en conspirar fue Satanás. Él fue el primero en levantarse contra Dios. Existe aún antes de que este mundo, esta creación existiera. El primero en establecer una conspiración fue Satanás. Y él será el último y es el que maneja la verdadera conspiración en el mundo. Bueno, hay desinformación y todo en este mundo, pero la verdadera conspiración opera desde el reino de las tinieblas. El primero fue Satanás y lo encontramos en relatos de Isaías 14 y también de Ezequiel 28. Cuando él dijo que se iba a levantar
y se iba a sentar en el trono de Dios. Iba a quitar a Dios de su trono. Y luego entramos a la creación. Y cuando Adán y Eva están en el huerto, cuando están en su hogar, llega la conspiración. Llega Satanás buscando el momento preciso cuando Eva está paseándose por ahí, comiendo quién sabe qué, viendo quién sabe qué, no sabemos, pero ella está por el huerto y aparece la serpiente, Satanás en forma de una serpiente. La primera aparición a un humano de Satanás es en forma de una serpiente. Y vemos lo primero que hace Satanás allí es llamar a lo bueno malo y a lo malo lo llamó bueno. ¿Sí? Le dijo que Dios estaba mal, estaba siendo egoísta y que le estaba privando a ella de ser como Dios y a Adán, obviamente. Y entonces ahí vemos la primera conspiración a nivel terreno. Hay una conspiración desde el mero inicio de la raza humana. Luego encontramos nosotros que en los tiempos en que Dios pone fin a aquella generación, en los días de Noé, es porque la gente, obviamente, ahora maquinaban, hacían sus propios planes y habían creado una independencia total de Dios, es decir, había una rebelión en contra de Dios y Dios decide poner fin a esa generación. Después de los días de Noé, hay también una conspiración desde Noé, dos hijos de Noé, uno de ellos principalmente contra su propio padre. La conspiración siguió y siguió. Y bueno, y el primer poderoso mencionado en la tierra después de Noé es Nimrod. Es el primero en conspirar contra Dios y en establecer planes contra Dios después de Noé. Y allí nace Babel y Babilonia. Y ahí nacen todas las religiones que hoy existen. Y déjenme decirles, la conspiración hoy existe en todos los medios de comunicación, en todos los líderes mundiales que pertenecen a lo que hoy se conoce o se llama como el Estado Profundo o el Nuevo Orden Mundial y todo aquello que han establecido políticas. Este Estado Profundo ha existido siempre, pues Nimrod es el creador de un sistema ya, y este hombre está obviamente bajo el poder de Satanás. Es un hombre que se alzó contra Dios. Normalmente el poder siempre ha estado en hombres que son inicuos, que están bajo la iniquidad. Pocas veces estuvo en hombres justos, como en el caso de José, de David, y bueno, y otros reyes que son muy escasos los que podemos mencionar. Lo podemos definir de esta manera. En realidad, la conspiración que hoy vivimos en este tiempo final es esta, y ha sido la lucha, la batalla de los siglos, el reino de las tinieblas, es decir, Satanás, el diablo, Abadón, Apolión, el destructor y su ejército, que es el reino de las tinieblas, contra el reino de la luz, que es Yeshua o Jesús, el Cristo, el Redentor, el Rey de Reyes y el Rey del reino de los cielos, y de su ejército, que es su pueblo. Bueno, Jesús dijo algo, que esto se va a cumplir, pero veamos el propósito. Este es el propósito, no solo por el que fue escogido Abraham y su descendencia, sino también la iglesia. Dice el versículo 18 de Mateo 16, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escuchen esta declaración, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo habló en el momento en que estaba estableciendo su iglesia y nos deja claro que la iglesia tendría una batalla continua contra el Hades y contra las puertas del Hades. En este contexto, las puertas del Hades no son una puerta de acceso como la que tenemos en nuestra casa o en diferentes lugares. Recordemos que Jesús también es una puerta. Y es importante entender que Jesús, al ser una puerta y ser una persona, y que Satanás y su reino, también siendo un imitador, también tiene sus puertas, y sus puertas también son personajes, son principados. Tema que vamos a desarrollar. Cualquiera que tenga preguntas, haga las preguntas, por favor, y eso nos va a ayudar. Ahora,
las puertas del Hades tendrían una lucha continua contra la iglesia establecida por el Señor, contra el reino del Señor Jesucristo, hasta que ésta sea totalmente destruido. Me refiero al Hades y su reino de las tinieblas, a Satanás. Ahora, recordemos que Jesús dijo que el ladrón, Satanás, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Su misión es destruir. Y a través de hoy, de todos los poderes que Satanás maneja en el mundo y el reino de las tinieblas, pues lo que hace es destruir. Hay un hombre que lo llaman el principal conspirador, el Estado profundo, y se llama Donald Trump. Bueno, pues déjenme decirles que en este momento quizás Donald Trump es la última barrera de poder que hay contra el Estado profundo y el reino de las tinieblas. Si Donald Trump cae ahorita, pues ellos no tendrían ningún opositor. En realidad, eso es un hecho. Les voy a animar a que vean muchas de las cosas que voy a estar publicando en sitios web en un sitio web que les voy a enviar, y también en las redes sociales que voy a estar usando, para que vean muchas de las cosas que los medios de comunicación no los van a decir, a menos que sean medios independientes. Los que están en América Latina, les recomiendo la comunidad de analíticos, por ejemplo, de Sandra Valencia, de una colombiana que hace investigaciones y va más allá de lo superficial, porque si ustedes se ponen a ver CNN, Univisión y todos estos diarios, olvídense que les van a dar una verdadera información, pues son diarios comprados y que pertenecen a las cadenas de medios de comunicación de Rupert Murdoch, el cual es uno de los potentados y de los que pertenecen al Estado profundo, y otros de los medios son patrocinados por George Soros, así que no van a encontrar nada allí. Si se ponen a ver esos medios de comunicación, igual Mercurio y muchos de esos medios escritos, jamás le van a dar una información verdadera, porque ellos son serviles del Estado profundo o del reino de las tinieblas. Quiero que vayamos a algunas pantallas más. Les voy a presentar algunas cosas, porque todo esto gira en torno a la destrucción de Israel y de tomar la tierra de Israel. Recordemos que cuando Dios llamó a Abraham, Dios le entregó una tierra a Abraham y a su descendencia, y es la tierra que está desde el Éufrates hasta el Tigris. Todo, desde un inicio, se ha desarrollado en ese entorno. Empecemos leyendo Apocalipsis capítulo 9, en esta parte, desde el 13 al 15. Dice: el sexto ángel tocó su trompeta. De pronto oí una voz que salía de en medio de los 4 cuernos del altar de oro que estaba frente a Dios. La voz le dijo al sexto ángel que había tocado la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces el sexto ángel soltó a los 4 ángeles para que mataran a la tercera parte de los seres humanos, pues Dios los había preparado exactamente para esa hora, día, mes y año. Estos 4 ángeles son de Satanás, obviamente, son ángeles destructores, igual que su jefe, su líder, y estaban atados. Hay que entender algo aquí, y es que esa zona es fundamental en las Sagradas Escrituras. Les voy a presentar datos muy interesantes. Recordemos que Esteban, cuando está siendo apedreado, hace un comentario de todo lo que es el Antiguo Testamento hasta sus días, y parte de lo que él dice es esto. Dice: y él, Esteban, dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando él, ¿en dónde? En Mesopotamia, antes que morase en Harán. La importancia que tiene ese lugar. Pero entre el río Tigris y Éufrates acontecieron los siguientes eventos: el pecado de Eva y Adán, Génesis 2:9. Y anoten, tomen nota de esto. El primer asesinato se dio en la tierra de Nod, al este del Edén, exactamente allí mismo. El primer pecado en la tierra se da en esa región, Mesopotamia. El primer asesinato se da en esa región. Caín, ¿verdad?, le quitó la vida a Abel. Eso está en Génesis 4:16.
La construcción de la Torre de Babel, Génesis 11, 1 al 5, se da también en esa misma región de la tierra. La confusión del idioma y luego la dispersión de todos los habitantes de ese momento por todo el mundo también se da en esa zona, Génesis 11 del 6 al 9. La cautividad de Israel en los tiempos de Jeremías, profetizada por Jeremías, también tuvo lugar en Babilonia, Mesopotamia, Babel. La antigua Babilonia y el río Éufrates se ubican actualmente en Irak, uno de los principales enemigos en la actualidad de Israel. Y ese conflicto que hoy se vive allá fue profetizado desde siempre y prácticamente es allí donde se han librado los principales conflictos. En Apocalipsis 16:12, escuchen esto, es interesantísimo. El sexto ángel derramó su copa, todo tiene que ver con el sexto ángel y la copa que este ángel derrama sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó para preparar el camino. Escuchen a quiénes, a los reyes del oriente. El Salmo 83 habla de esos reyes. Más adelante los vamos a detallar, vamos a ir por cada uno de ellos y qué parte del mundo ahora gobiernan. Y vean lo que está pasando con el río Éufrates. El río Éufrates se está secando y esto es impresionante. Son imágenes del río Éufrates. En los últimos años, los niveles de agua han ido disminuyendo cada vez y cada vez más, de tal manera que estamos delante de una profecía que fue anunciada. El río Éufrates se está secando y los reyes del oriente hoy están tomando el control casi de toda la tecnología, la economía mundial, y son de los principales aliados de Irak. Y bueno, vamos a ir viendo esto. Ahora, Apocalipsis 9:16 dice: y oí el número de los que peleaban montados a caballo, y eran 200 millones de jinetes. Obviamente, estos 200 millones representan soldados de todos estos reyes del oriente y sus aliados. Y si hay una sola nación que puede tener ese ejército, y lo tiene, en la actualidad es China. Y escuchen lo que dice Zacarías 14, 2 al 4. Reuniré a todas las naciones, es decir, que no solo son ciertas naciones, sino todas las naciones ante Jerusalén para que le hagan la guerra. Después Jehová peleará con estas naciones y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Aquí está hablando de Jesús, de Yeshua, que del mismo monte ascendió y que los ángeles dijeron: así como lo habéis visto ir al cielo, así también le vas a ver venir. Cuando Él venga, se partirá, habrá un gran terremoto, y recordemos que la venida del Señor está vinculada a un gran terremoto, como sucedió en los días de Usías. Y veamos lo que está pasando. Apocalipsis 9:17 dice: así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre, y la cabeza de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Obviamente, lo que Juan está viendo en su lenguaje, pues no tiene los términos modernos que ahora nosotros tenemos. Entonces, para él son instrumentos de guerra con jinetes, pero sabemos que está hablando de armamento y de una guerra termonuclear, que hoy sí el mundo está listo y los enemigos de Israel están listos para este ataque. Los jinetes son obviamente los soldados y los caballos obviamente son los tanques de guerra. Apocalipsis 9:18, estamos en Apocalipsis 9. La tercera parte de los seres humanos murió por causa del fuego y del azufre. Es decir, que aquella copa lo que va a hacer es desatar la guerra de todas las naciones enemigas contra Israel, contra el pueblo de Dios. Pero eso tendrá lugar al final de los últimos 3 años y medio, y con la venida del Señor Jesucristo se dará la batalla de Armagedón. Vea la descripción que hace Juan en el capítulo 9, versículo 19. Las colas de los caballos parecían serpientes, y con sus cabezas herían. ¿A quiénes herían?
a la gente, es decir, los caballos tenían poder en el hocico, en la punta y también en la cola. Estas serpientes representan obviamente los misiles. Todo esto es información general, pero vean lo que pasa. Aún así, en Apocalipsis 9:20 se nos dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Vemos que todo esto Dios lo envía con el propósito de afligir al hombre y de invitarlo al arrepentimiento, a abandonar sus caminos, pero aún así no se arrepienten. El 21 dice: y no se arrepintieron de qué cosa. Se nos explica: homicidios, escuchen, ni de sus hechicerías. La palabra hechicería aquí es farmaqueia, es decir, que matan a través de la farmaquía o a través de la biotecnología. Eso es muy interesante, es temas que los vamos a desarrollar después. Ni de su fornicación. Esto es porneia, involucra todo tipo de inmoralidad, y hoy los del estado profundo son los principales promotores de los abortos, la muerte de niños, la pedofilia, además de eso, de todo tipo de inmoralidad y la destrucción de la familia, y además de eso, como su padre y su líder son ladrones, los que roban. A través de diferentes mecanismos y políticas están robando el trabajo de los demás. Los 4 ángeles desatados y el río Éufrates que se seca son una preparación claramente anunciada para la invasión a la Tierra Santa. Esto es lo que dará origen a la abominación desoladora, y recordemos que este en realidad será el principio del fin. Hoy vivimos los principios de dolores de parto, pero el principio del fin inicia exactamente cuando la abominación desoladora, cuando estos ejércitos estén ya entrando a la tierra de Israel y los aliados de Irán, que son ellos, específicamente tendremos el principio del fin. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Cuando hablemos de la bestia, de Satanás es el dragón, obviamente. La bestia, vamos a hablar un poco de lo que es la inteligencia artificial y los pies de la estatua de Nabucodonosor. Estos son temas que vamos a abordar, pero vean cómo tiene esto su fin en la batalla de Armagedón. Los reyes de la tierra peleando contra el mismo Dios de los cielos, y Él será quien va a defender a su pueblo. Así que no hay manera de perder esta batalla. En este momento voy a ponerle fin a este tiempo y volveremos para hacer algunas conclusiones y orar.